Familia, este de aquí es la gran bestia que me compré hace ya más de un año y medio, el MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Max de 64 GB y 2 TB de almacenamiento. Y en este vídeo, en tan solo unos minutos, te voy a contar mi experiencia, lo bueno y lo no tan bueno durante todo este tiempo. Mira, te puedes estar preguntando por qué quiero empezar hablando en un vídeo de experiencia por el diseño, y es que yo venía de un MacBook Pro 2017 y en cuanto a diseño he notado un salto abismal. Mira, lo primero que te debo decir es que di el salto ya a las 16 pulgadas y además he de decirte que ha marcado principalmente en positivo con respecto al diseño y dejando a un lado la pantalla todo lo que tiene que ver con los puertos. No solamente contar con MagSafe como carga, que es interesante, sino que tener principalmente dos puertos que he estado utilizando durante todo este tiempo muchas veces. El que menos de estos dos, sin duda, el HDMI. Lo he utilizado mucho, pero quizás no tanto como el otro que te voy a mencionar. Es HDMI 2.1 y la verdad es que es una gozada. Por ejemplo, te vas de viaje a un hotel, siempre llevo en la mochila un pequeño cable HDMI y lo puedo conectar a la tele del hotel y poder ver absolutamente lo que quiera sin necesidad de descargarme nada en la tele ni loguearme en la tele, etcétera. Lo hago todo desde mi MacBook. Pero es que claro, lo que he utilizado infinito durante todos y cada uno de los días ha sido la ranura para tarjetas SD. Es una gozada para los que creamos contenido, que saques la tarjeta de la cámara, en este caso la A6400, la metes directamente en la ranura SD de tu MacBook Pro y puedes extraer todos los archivos de una forma súper cómoda y súper rápida. Me parece que es sin duda una de las grandes ventajas que tiene este nuevo diseño incorporando estos puertos. Y un aspecto que ha marcado mi experiencia muy, pero que muy en positivo ha sido el almacenamiento. Y es que, vale, yo reconozco que yo venía de un MacBook Pro que tenía 256 GB de almacenamiento y te puedes imaginar como creador de contenido el dolor de cabeza que esto me daba, porque al final no podía hacer prácticamente ningún proyecto. De hecho, tuve que optar por editar durante la última temporada todo en un disco duro SSD externo. A ver, lo puedes hacer, pero es menos cómodo que hacerlo directamente en tu MacBook. Por tanto, dar el salto como di a los 2 TB de almacenamiento ha sido algo que ha marcado mi experiencia en positivo. Pero te puedes estar preguntando, ¿necesito tener 2 TB de almacenamiento? Pues obviamente el almacenamiento es algo tan personal como lo que vayas a hacer con el MacBook. Por tanto, yo te diría que para la inmensa mayoría de usuarios, a día de hoy el MacBook parte con 512 GB de almacenamiento con memoria mínima, si hablamos del modelo Pro. Por tanto, para muchos usuarios, vamos a poner que para un 40% de los usuarios es más que suficiente los 512 GB de almacenamiento. Ahora bien, si eres un usuario que sí tiene muchas fotos, que tiene muchos vídeos, etcétera, da ese saltito al terabyte y con eso creo que vas a tener más que suficiente. Obviamente, si eres una persona como yo, pues ostras, sí que vas a necesitar algo más todavía, como por ejemplo 2 TB, si eres una persona que edita mucho vídeo y no le gusta hacerlo, como es mi caso, que prefiero hacerlo en el MacBook y no le gusta hacerlo en el disco SSD externo. Y claro, ha marcado obviamente en positivo mi experiencia todo lo que tiene que ver con Apple Silicon, y es que podría definir este vídeo como potencia sin control, que es lo que tiene este MacBook Pro, al menos, y esto es importante para mí. Por eso mi experiencia es tan buena. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que sí edito mucho vídeo, principalmente en 4K, con varias capas, efectos, audio, efectos de audio, transiciones, difuminados, todo este tipo de cosas. Y obviamente en este vídeo de experiencia no te voy a hacer otra vez una prueba de exportación ni nada parecido, pero he de decirte que es una gozada contar con este colosal, vamos a llamarlo, MacBook Pro, porque tiene un procesador que es una pasada. Los 64 GB de RAM han marcado muy en positivo mi experiencia, porque al final no sufre haciendo ningún tipo de tarea y eso es una pasada. Lo he sometido, como sabéis, en alguna ocasión a exportar vídeos editados en 12K, 8K. He hecho cualquier tipo de virguería para comprobar qué tal se comportaba y es que es una gozada. Y lo que ha marcado positivamente mi experiencia en cuanto a esta edición de foto y principalmente de vídeo es que puedes estar editando en tiempo real a la máxima calidad sin ningún tipo de lag, a la vez que renderiza el vídeo en segundo plano en directo, a la vez que aplicas cualquier tipo de efecto sin que el ordenador sufra ni lo más mínimo. De hecho, en muchas ocasiones no llega ni siquiera a activar los ventiladores y eso, como es mi caso, ha marcado muy positivamente mi experiencia.
Vale, y llegamos a uno de los puntos más increíbles de este MacBook Pro y es la pantalla. Lo primero, claro, obviamente 16 pulgadas es una pantalla bastante grande. Yo quería dar el salto a las 16 pulgadas porque cuando me iba de viaje o cuando salía con el MacBook, a la hora de editar vídeo, pues hombre, no es que no puedas hacerlo con el de 13 pulgadas, pero obviamente la edición de vídeo se hace mucho más cómodo en una pantalla cuanto más grande. Entonces, bueno, pues decidí dar el salto a las 16 pulgadas y no me arrepiento ni lo más mínimo. Además tiene una pantalla que, como tiene la tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, hace que la experiencia que he tenido con este MacBook Pro sea verdaderamente increíble. No solamente funciona muy fluida toda la pantalla por la tasa de refresco que te estoy mencionando, sino que además esa increíble resolución que tiene de 3456 por 2234 píxeles con nada más y nada menos, y perdona aquí la parte de dato más técnica, de 254 píxeles por pulgada, pues hace que, bueno, no solamente tenga 1000 millones de colores, sino que hace que se vea verdaderamente espectacular. Es una gozada ver contenido en esta pantalla. Y también en positivo ha marcado que, ostras, al final tiene 1000 nits o 1600 nits de pico en HDR esta pantalla, y claro, a la hora de trabajar en el exterior, pues es algo que sin duda pues se agradece y marca en positivo, como ha sido mi caso, la experiencia. Y claro, te puedes estar preguntando, ¿qué te ha parecido, David, la parte de que tenga un notch estos diseños de estos MacBook Pro? Pues mira, lo he comentado más de una vez. Es verdad que el notch debería de haberse aprovechado para incorporar también la parte de Face ID, creo que podrían haberlo hecho, pero el hecho de tener un notch es verdad que sí que aprecias, por ejemplo, cuando pones el otro MacBook, que yo todavía lo tengo por casa, y abres las pantallas, aprecias cómo se aprovecha mucho mejor la pantalla, y eso pues es algo que, ostras, sin duda alguna, pues puedes llegar a agradecer. Y como es un MacBook, es un portátil, y en un portátil es muy importante hablar de la batería. ¿Y qué ha pasado con respecto a la batería en mi experiencia? Pues que obviamente tengo que decirte que, siendo este no el mejor MacBook Pro en cuanto a eficiencia energética de la batería se refiere, porque tiene tanta potencia que demanda más batería, pero mi experiencia ha sido colosalmente buena, porque claro, venía de este MacBook Pro que te mencionaba del 2017 con diseño antiguo, y la batería he notado un salto significativo, ya no tanto por dar el salto a Apple Silicon, que también, sino que también porque he dado un salto de 13 a 16 pulgadas, por tanto la batería es más grande y, como digo, la experiencia ha sido absolutamente increíblemente brillante. Son técnicamente 22 horas lo que puedes utilizar, y yo lo que te puedo decir es que, mira, yo me he ido de viaje, he editado en el tren, he llegado al hotel, he seguido editando, he visto una película, y cuando he terminado y me ha costado, todavía le quedaba un 30, un 40%, en fin, en definitiva es que puedes hacer lo que quieras porque es una verdadera barbaridad. Y de hecho, hablando de la batería, también ha estado muy condicionado que yo he utilizado muchas veces el MacBook, por no decirte la inmensa mayoría del tiempo, conectado a un monitor, y he cuidado muy bien la batería gracias a la aplicación de Aldente, de la que ya te hablé en un vídeo en concreto, y que, por si quieres ir a verlo, te lo dejo aquí para que le puedas echar un vistazo. Pero al final se trata de una aplicación que te permite cuidar la batería. Es más, en mi caso apenas he gastado, todavía no he llegado a los 100 ciclos de vida, y tengo un 97% de salud de batería después de un año y medio de absolutamente caña durante todos y cada uno de los días del año. Y por tanto, oye, considero que en batería he tenido una experiencia muy positiva. Y claro, no todo en mi experiencia ha sido positivo. Han habido algunos pequeños detalles que no han sido tan positivos. El primero de ellos es el peso. Te decía, no me arrepiento ni lo más mínimo de haber ido a por un 16 pulgadas, pero es verdad que esos 2 kilos con 16 que pesa este MacBook Pro se hace, pues oye, un poquito tedioso a la hora de transportarlo y trabajar con comodidad, o incluso el simple hecho de llevarlo en la mochila. Al final, si sales como yo de casa con una mochila donde llevas la cámara, los objetivos, en alguna ocasión el trípode, el MacBook, el iPad, etcétera, ese peso extra que adquiere al ser el de 16 pulgadas, pues es algo que resta un poquito en comodidad, y es algo que tienes que tener en cuenta. Y otro de los apartados que ha marcado no tan positivamente mi experiencia ha sido la cámara. Y es que sí, la cámara está mejorada con respecto al MacBook Pro que yo tenía del 2017, pero he de decir que sigue siendo muy escasa en mi opinión. Tenemos una cámara HD 1080 y bueno, pues al final, cuando eres una persona como yo que emite mucho en directo en la banda Tech, que por cierto te dejo el enlace en la descripción para que vayas a ver los podcasts de la
Onda Tech en directo, nos lo pasamos muy bien entre amigos y bueno, pues cuando hacemos esas emisiones en directo yo he hecho en falta tener un poquito de mejor cámara. De hecho, para poder suplirlo lo que hago es emitir directamente o bien con mi cámara Sony A6400 a través de una capturadora, o por contra lo que hago es utilizar en ciertas ocasiones mi propio iPhone como cámara para las videollamadas, para los directos, etcétera. Y eso lo hago gracias a un pequeño soporte que tengo y que también te dejo en la descripción por si quieres echarle un ojo, que te permite posicionar a través de MagSafe en la parte superior de tu MacBook para poder utilizar tu iPhone, un iPhone compatible, es decir, tiene que tener MagSafe el iPhone, te permite utilizarlo como cámara principal para tus videollamadas en prácticamente, bueno, o te diría que casi en cualquier parte del sistema y por tanto en cualquier aplicación de videollamadas. Y la conclusión es que después de todo este tiempo, después de este más de año y medio, estoy francamente contento de la gran inversión que hice. ¿Necesitaba tanta potencia como un M1 Max de 64 GB? No, para mi caso no. Con el M1 Pro hubiese tenido más que suficiente, o incluso podríamos haber ido al M1 Max pero sin necesidad de saltar a los 64 GB de memoria RAM. Pero la verdad es que no tenía ningún tipo de intención de quedarme corto y decidí dar el salto cuantitativo en cuanto a prestaciones porque nunca sabes dónde puedes ir a parar, pero no es lo que le recomiendo prácticamente a casi nadie. Es decir, vale la pena que hagas un análisis bien de qué vas a hacer con el MacBook y que compres de manera ajustada a tus necesidades o un poquito más, eso sí, para no quedarte corto en unos años, pero tampoco es necesario que hagas como yo, dar un salto tan gigante, porque obviamente yo no saco partido a todo el rendimiento que podría ofrecerme mi MacBook Pro. Pero como digo, no estoy ni tan solo un pellizquito de descontento o tan solo un pellizquito de arrepentido de la inversión en este MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Max. Llegados hasta aquí, espero que este vídeo te haya gustado y te sirva de inspiración por si estás pensando en comprar o en ver qué tal es la experiencia con un MacBook Pro de 16 pulgadas. Dicho eso, solamente me queda recordarte que si quieres apoyar al canal lo puedes hacer suscribiéndote pulsando aquí, o también puedes ir a ver este vídeo que te dejo por aquí, que es acerca de un videoblog de cuando compré el MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Max de 64 GB y 2 TB de almacenamiento. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao familia.